Ya estamos. Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos con nosotros una esperada presentación de un libro que es ya del 2020, que es La moneda de Carver, de nuestro querido amigo Javier Morales y publicado por Reino de Cordelia. Aquí tenemos otra vez a nuestro querido editor Jesús Ejido. Aquí Hola, abajo, buenas noches. ahí está. Yo vengo de invitado, vengo a oír, más que a hablar, No. Vale. A ver, Javier, tienes que... Vale, ok. Y de presentador y contertulio tenemos al poeta y escritor Javier Sáez de Ibarra, que muchísimos de vosotros ya conoceréis. El retraso de la presentación, Javier, creo que no hay por qué decirlo. Evidentemente, yo creo que está claro por qué estamos presentando un libro del año pasado ahora. Pero he de felicitarte de manera personal porque es un libro de relatos impresionante. Es un libro de relatos que yo me leí en su momento porque Jesús además tuvo como, bueno, siempre me tiene en su corazón y me manda los libros antes de que salgan a la venta. Me lo leí y he de decir que no conocía realmente gran parte de tu obra y me encantaron. Hasta puedo sincerarme contigo de que he aprendido. He aprendido he aprendido no te voy a decir, no a decir trucos, sino esquemas, digamos, de estructura de relato que para mí eran muy importantes en ese momento. Por lo tanto, parece que algo mágico, nunca mejor dicho, Bueno, claro. se hizo cuando tú me enviaste ese correo diciendo, oye, presentamos La moneda de Carver. Y dije, pues hombre, pues es que esto parece mentira. Porque lo tengo encima de la mesa de mi salón, por cierto, que lo sepa. Pero como no soy yo aquí el protagonista, y me callo ya, os voy a dejar con Javier Morales y con Javier Sáez de Ibarra. Intervenid como queráis y sobre todo invitar a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica y allende las fronteras de la región de Murcia a haceros con La moneda de Carver, publicado por Reino de Cordelia. Cuando queráis. Bueno, yo no sé, yo primero nos organizamos ahora con esto de Zoom, siempre hay un pequeño lío. Primero agradecerte, Vicente, bueno, todas estas palabras que me acabas de decir, que siempre sonrojan un poco, ¿no? Cuando uno se lo dicen y me alegra, ¿no? Que te haya llegado de esta manera el libro. Yo además guardo muy buen recuerdo. Antes de empezar te decía que guardo un buen recuerdo de la librería, que está solamente una vez, pero ya vi la calidad de los títulos que tenéis ahí, el trabajo tan impresionante que hacéis, y yo creo que el mundo del libro se está salvando un poco por estas pequeñas librerías que estáis independientes, ¿no? Que estáis haciendo una labor impresionante. Por supuesto, también gracias a Jesús Ejido por apostar por un género complicado como es el cuento y que tenemos aquí, y a Javier, y yo ahora me voy a callar, que aparte de un gran amigo, es un gran escritor y un gran lector. Así que para mí es un honor que conversar con él, con alguien que desde luego es un referente del cuento y sabe un montón. Así que encantado de estar aquí con vosotros y con los amigos de La Montaña Mágica. No, y yo antes de que Muy bien, habléis, pues. quería, perdonar, Javier, que quería agradecer a Vicente, bueno, a ti, Javier, por haber elegido Reino de Cordelia para publicar el libro, y a Vicente por la librería tan maravillosa que tiene y por la función de divulgador. Yo creo que si algo es necesario en España son libreros como Vicente, que animen a la lectura, que lean los libros y que creen afición, ¿no? Y la verdad es que Vicente es un lujo dentro del mundo de los libreros, con lo cual yo estoy encantado de que presentemos el libro en su casa, aunque sea con este sistema tan antipático que es el Zoom, que a mí me suena siempre a Valerio Lazarov, pero en fin, vayamos a ello. Muy bien. Gracias, Jesús, gracias. Hago lo que puedo. Venga, empecemos, de verdad, a lo importante que es el libro. Javier se ha quedado congelado. Ahora se ha quedado, en este momento clave. En el momento clave. Bueno, cosas que pasan con
¿no? Con el tema Vamos de Internet, que a ver siempre... si... Ahora, Ahora, ok. No vamos ni a empezar. Venga, sigue. Empieza Javier. Que se sepa lo que se sufre. Cuando Sí, se... sí, tú lo puedes editar luego, ¿no? Vicente, a lo mejor cortar cosas. Yo apoyo, hombre, yo si queréis lo edito, pero a mí me encanta que la gente sepa de verdad lo que se sufre muchas veces y lo que se trabaja, porque la gente sabe que aquí hacemos vídeos a tuntún, pero si queréis lo edito. Yo no tengo ningún problema, yo corto, pim pam, pero bueno, yo lo dejo a vuestra elección. Bueno, Javier. Luego lo hablamos si quieres, venga. Bueno, pues adelante, Javier. Os saludo otra vez, os saludo Jesús, Vicente, Javier, y nada, que es un gustazo estar aquí, así que voy a presentar un poquito el libro y después ya voy a hacerle alguna pregunta a Javier Morales, el autor. Bueno, el libro, La moneda de Carver, un título muy sugerente, un libro que tiene, por presentarlo en sus aspectos formales, tiene 8 cuentos, que nos dirás luego qué gusto tienes tú, Javier, por el número 8, porque el libro anterior se llamaba 8 cuentos y medio, ahora hay 8 cuentos, bueno, no sé qué pasa aquí. Es un libro con una estructura muy interesante, me parece a mí. Tiene una primera parte en la que hay 2 cuentos que podríamos llamar de iniciación, del paso, ese difícil paso de la adolescencia a la juventud, con un personaje que quiere ser escritor. Tenemos después una segunda parte con 3 relatos donde hay una investigación, podríamos decir, un deseo de conocer la vida de escritores, que son siempre mayores que el personaje que realiza esa especie de búsqueda. Y una tercera parte que se centra en la obra y en la recreación de determinadas obras, de cuentos, incluso una obra pictórica. Así que tenemos como los 3 pasos: la iniciación al mundo de la escritura, la emulación y la investigación de lo que es un autor y lo que es la recreación, la renovación de una obra, o tomar la obra como base para la inspiración de un nuevo cuento. Creo que en parte es, desde luego, un libro de relatos para escritores, porque el escritor se va a sentir muy cómodo en tu libro, pero no es en absoluto excluyente, porque tenemos aspectos que no son exclusivos de escritores, sino que es de cualquier persona. Por ejemplo, la búsqueda de uno mismo, por ejemplo, la búsqueda de la vocación, la emulación como camino para encontrarse a sí mismo, determinadas experiencias de la madurez, de la dureza de la madurez, como es a veces el fracaso amoroso, el éxito y el fracaso amoroso, los hijos, el cambio de trabajo, y después en las esquinas, en los ángulos donde menos se lo espera, pero continuamente el tema de la muerte como desafío, como absurdo y en cierta medida como algo a lo que uno debe enfrentarse. Así que veo una estructura muy pensada, como casi siempre siempre en los libros de Javier, y especialmente cuidada, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo has concebido el libro? ¿Cómo has dado con esta fórmula tan estupenda? Y no sé, que empezaras, ¿no? A contarnos algo. Bueno, muchas gracias por tu lectura, Javier, ante todo. Pues cuando empecé a escribir los cuentos tampoco tenía obviamente pensada, siempre se habla de la diferencia de un libro de cuentos con un libro con cuentos, ¿no? Al margen de luego de la calidad y del resultado final. Yo sí quería que fuera un libro de cuentos, ¿no? Que tuviera una estructura uniforme, de alguna manera, un hilo conductor entre ellos. Y el punto de partida simplemente había como 2 partes. Una era la conexión con autores que bueno, pues como que ocupan la parte central del libro, que habían muerto en una etapa temprana de su vida, o por lo menos cuando estaban juntos, justo en su madurez, ¿no? Casi creativa. Uno era el caso de Raymond Carver, que es muy conocido, pero luego otros a nivel más local, quizá, pero también muy buenos para mí y que a nivel personal me influyeron mucho, como José Antonio Gabriel y Galán y Ángel Campos Pámpano, ¿no? Que era un poeta extremeño y traductor del portugués. Eso era un punto de partida. El otro era el diálogo con otros autores también, al margen de estos que murieron prematuramente, y con el arte en general, ¿no? Hay con Hopper un poco como hilo conductor, pero hay otros, ¿no? También se trataba de reescribir algunos cuentos que a mí me han influido y que me parecen paradigmáticos dentro del mundo de la literatura, ¿no? Pues por ejemplo, como el de la dama y el perrito, ¿no? O el del nadador, que es el final, ¿no? Y que yo un poco hago una relectura de esos cuentos, ¿no? Pero siempre, ese siempre ha sido mi punto de partida. A mí no me interesa la metaliteratura, por decirlo así, o la intertextualidad en sí misma, sino para contar una historia de carne y hueso, ¿no? Entonces yo sí he tenido en cuenta
ese proceso en todas las historias que cuento. Y como tú decías, puede ser un libro donde pues a quien le guste escribir y leer se sienta cómodo porque tiene muchas referencias veladas o no tan veladas, ¿no? Obviamente, pero también para cualquier lector que le interese una historia, ¿no? Y yo he intentado explorar distintas maneras de contar una historia, sin que se vean un poco las costuras, sino simplemente pues ensayando, ¿no? O intentando investigar esas posibles maneras de contar, porque al final siempre has mencionado la muerte, la identidad y una serie de aspectos, y si pensamos bien, siempre escribimos sobre lo mismo, en cierta forma, ¿no? Desde los tiempos de Homero. Los temas de la literatura siguen siendo los mismos, pero ¿qué hacemos? Pues darle un poco a las vueltas y contarlos de otra manera. Y humildemente es un poco lo que, más grosso modo, lo que he tratado. Sí, sí, es totalmente cierto, ¿no? Por poner un ejemplo ahí en el cuento de el perrito de la dama, ¿no? Utiliza la segunda persona, por ejemplo, en otras ocasiones la tercera, en otras ocasiones la primera, siempre de un modo muy, muy sugerente, ¿no? Me ha parecido muy interesante algo que me parece difícil de hacer sin que resulte muy impostado, es la mezcla, por ejemplo, de ensayo o de investigación biográfica y a la vez relato, ¿no? En dos de los relatos, el personaje investiga, una vez sobre Gabriel Galán y el otro sobre Ángel Campos Pámpano. Hay incluso un deseo de acercarse tanto a la figura del creador que propicia un encuentro con un hermano, en los dos casos, ¿verdad? Como un deseo de aproximarse a esa fuente, ¿no?, de inspiración, estar lo más cerca posible. Y entonces me parece muy acertado el modo en que se entrelaza la narración de la vida del personaje que investiga y del personaje investigado, ¿no? O sea, es como una biografía dentro del cuento, ¿no? Para un ejemplo más muy artesanal, pero yo diría artístico realmente de las posibilidades del relato, ¿no? O sea que no sé si ahí habrás tenido, supongo que eliminar mucha información, ir al grano, a lo esencial, lo que más te interesaba de cada personaje, que me parece incluso más su peripecia vital incluso que su propia obra, por lo menos tal como se refleja en los cuentos. Y me imagino que eso es muy trabajoso. Luego el resultado parece muy sencillo, pero claro, hay un trabajo ahí de eliminación, de selección tremendo, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, yo he intentado un poco, me parece muy interesante dentro de la literatura en general, no solamente dentro del mundo del cuento, ¿no? Las zonas un poco híbridas o no anfibias, como queramos, esas zonas fronterizas donde puede ser una cosa o puede ser la otra, ¿no? En estos relatos centrales a los que te refieres, que son como pequeñas biografías de algunos autores o retazos de biografías, yo intenté precisamente hacer eso, ¿no? Moverme un poco entre un pequeño ensayo autobiográfico, pero que siempre prevaleciera el relato, ¿no? Contar una historia. A mí eso me parecía siempre importante, ¿no? Claro, ahí yo siempre he sido un gran admirador de las biografías, me ha encantado desde pequeño y sobre todo las biografías de escritores, ¿no? Y uno de mis autores favoritos es Marcel Schwab y sus vidas imaginarias, que tanto influyó luego en Borges, ¿no? Y que explora esta mezcla entre ensayo y ficción que todos conocemos y claro, aquí no se trata de compararse obviamente con Borges, ¿no? Pero sí que quiero decir que eso ya se ha hecho antes y yo simplemente lo que he tratado un poco era de aplicar eso a mi propia literatura, ¿no? En concreto, las tres historias centrales que hablan de escritores, la primera que empecé a escribir, y por eso yo he intentado que tengan alma, ¿no? Es la de la biografía de Ángel Campos Pámpano, y como tú bien has señalado, yo al principio es que quería escribir una biografía de Ángel Campos Pámpano, de hecho, ¿no? Era un poeta que yo seguía mucho y leí una de sus obras que se llama La semilla en la nieve, que es un poema de Pushkin, es un poema que está dedicado a su madre muerta, ¿no? Y yo ese poema lo leí justo la noche en que acompañé a mi madre en el hospital y al día siguiente murió. Entonces me pareció un azar que me quería decir algo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pensé, bueno, esto no puede ser simplemente una casualidad, aparte de que a mí me entusiasma este poeta y tal. Entonces, cuando justo Ángel Campos había muerto también poco antes, unos meses antes, muy joven, de un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues era extremeño, era un poeta que yo había seguido, pero no había conocido por muchos azares personalmente nunca, y sí que tenía muchos amigos escritores y no escritores que le habían conocido. Y ahí empecé a una búsqueda personal para intentar, pues ya digo, armar una biografía. Lo que pasa es que después de hablar con mucha gente, entre otros con su hermano, que es la única entrevista que
que recojo de todas las que hice un montón, pues me di cuenta de eso, de que, bueno, pues de que no me funcionaba como biografía y que prefería apostar por algo que había hecho antes, que era escribir cuentos, ¿no? Y fue así un poco como inicié esa sección un poco central, ¿no? Sí, Miguel Ángel Muñoz dice en una reseña reciente en el blog de Síndrome Chekhov, ¿no?, que hay autores que se enorgullecen o que destacan la influencia de lo que han leído en su propia obra, ¿no? Y te sitúa a ti como un ejemplo claro de esto, ¿no? Y lo que dices está claro. Yendo al contenido de los relatos, hay algo que me gustaría comentar contigo, ¿no? El estupendo cuento del cementerio de los alemanes, un cuento precioso, en el que un chico joven se encuentra con siempre una persona mayor, otro joven, pero mayor que él, que para escapar de la sordidez y de la tristeza de su ámbito familiar quiere ser escritor, ¿no? Proyecta en la escritura, en la vida del escritor, un glamour o un encanto, un brillo que le permitiría escapar de donde se encuentra, ¿no? Sin embargo, yendo al contenido, digo, de tus relatos, cuando después vemos la vida de Carver, la vida de Ángel Campos y la vida de Gabriel Galán, ese brillo queda como sumergido o subsumido en la cotidianidad, en la, vamos a decir, normalidad de la vida. Es curioso que hay como un desencanto, ¿no? Leyendo los cuentos en esa relación, es como decir, simplificándolo un poco, como, bueno, al final ser escritor, ¿qué es? Es llevar una vida como los demás, estar sometido a lo de los demás, probablemente no ser recordado, salvo que venga un Javier Morales que te rescate, ¿no? ¿Dónde está ese brillo, no? Es una vocación, pero que por otra parte no te va a garantizar el éxito o el brillo o el glamour, ¿no? O la belleza plenamente conseguida, ¿no? Sino que es todo más ambiguo, todo más paradójico, ¿no? Esa paradoja interna que hay en el libro, ¿no? Me parece interesantísimo. O sea, no has elegido autores trascendentales por sus opiniones políticas, por sus posiciones ideológicas, no, has casi sacado del olvido esos escritores de carne y hueso, ¿no? No sé cómo ves esto que digo. Bueno, lo veo muy interesante, ¿no? Desde luego esto lo hice, creo, ¿no? Que uno lo hace de una forma inconsciente, ¿no? Que luego es cuando lees, o sea, que a veces uno escribe para entender qué quiere contar, ¿no? En cierta forma. Yo creo que a mí me ha pasado un poco así. En el caso del cuento que dices del cementerio alemán, es un lugar emblemático y que tiene muy poderoso, ¿no? Muy poderoso por lo que significa a nivel simbólico, al que se le habían dedicado muchos cuentos, o sea, perdón, muchos poemas, que yo sepa ningún cuento, ninguna narración, y siendo extremeño y próximo a La Vera, que es donde está, bueno, pues es un lugar que desde mi infancia me había cautivado, ¿no? Desde la primera vez que lo vi, siendo adolescente realmente. Entonces, el adolescente que protagoniza este cuento, claro, quiere escapar de ese mundo un poco cerrado, amurallado, de cierta forma, aunque viva en el campo, ¿no? No sé si tanto sórdido, pero sí cerrado, ¿no? Como claustrofóbico, ¿no? Sobre todo también por un padre, ¿no? Que tiene una autoridad y ve la escritura no quizá tanto como algo a los escritores, como ligado al glamour, sino como una manera de salir de allí, ¿no? De salir como una posibilidad de evasión. No solo por la imaginación, sino luego también a nivel práctico, ¿no? Y evidentemente es verdad que luego los autores que has mencionado, bueno, quizás Raymond Carver en el final de su vida, quizá paradójicamente lo pasó muy mal casi toda su vida, salvo al final y luego se muere, ¿no? Desde luego no fue una vida muy bonita, que digámoslo así, ¿no? Tuvieron una vida más bien mermada en muchos aspectos, ¿no? Y sí que tiene que ver con que mucha gente tiene una idea muy romántica de lo que es la escritura, pero la escritura, y que te voy a contar, es un oficio solitario, precioso, pero a la vez duro, ¿no? Y desde luego poco glamuroso si te lo tomas en serio, ¿no? Aunque Sí. luego pueden llegar los brillos por otros lados, ¿no? Pero bueno, yo digo que la mayoría de los escritores tienen una vida muy corriente y muy solitaria, ¿no? Sí, exactamente. Lo que me parece muy hermoso de todo esto es que a pesar de la ausencia de brillo, hay como una herencia que se va transmitiendo. O sea, la huella final de esos escritores, que no son tan rimbombantes o tan brillantes, pero sí que pueden penetrar e influir en niveles profundos de las personas, ¿no? Es como
O sea, la vida de Ángel Pámpano, de Ángel Campos Pámpano, la vida de Gabriel Galán, ni siquiera Carver, que para muchos lectores es desconocido, no nos engañemos, o sea, es un cuentista, Sí, también. pero el gran lector a menudo no lo conocen. Sin embargo, esas vidas han dejado, han fertilizado otras y de alguna manera han ayudado a otras, ¿no? Y me gusta esa conexión casi secreta, casi eso, oculta, ¿no? Que sin embargo, y luego las coincidencias en tu propia vida, ¿no? Como has mencionado antes en el caso de esa muerte, ¿no? O sea, que Sí, no son, no hay un mero desaparecer, ¿no? O sea, no brillar no es desaparecer, hay otro camino ahí oculto, pero tan rico, ¿no? yo sí, yo estoy de acuerdo, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que la escritura es como una especie de alianza, ¿no? O de fraternidad, llamémoslo así, Sí, intemporal, ¿no? De entre generaciones, ¿no? sí, Hay un libro que me gusta mucho de James Salter en unas conferencias que dio en una universidad, ya casi cuando estaba a punto de morir, y que él no lo sabía, obviamente, y él decía que él no se fiaba de la gente que no leía, era un poco extremo, ¿eh? Pero decía en esta conferencia que él personalmente no se fiaba de la gente que no leía, ¿no? Tú hablabas antes del artículo este de Miguel Ángel Muñoz, ¿no? De los escritores que aman la lectura. Yo en ese sí. sentido, y también con humildad, pues me siento heredero de la opinión que podía tener Borges, ¿no? Esa frase de que otros se vanaglorien de lo que escriben, yo de lo que he leído, ¿no? Pues yo en realidad sigo sintiendo eso, ¿no? Y en ese sentido sí que hay una conexión intergeneracional y que va mucho más allá de lo local, ¿no? Es como una especie, ya digo, de alianza universal que une a muchas personas de distintos países y distintas épocas, ¿no? Y a mí eso me parece fascinante dentro de la literatura, ¿no? Sí, creo que era Borges, quizá me equivoque, el que decía que la herencia no iba de padres a hijos, sino de padres a sobrinos, ¿no? O algo así, como que No lo sé, sí, sí. una línea oblicua, ¿no? Nunca tan directa. Y es así. Luego, una cosa que quería comentar, ¿no? Uno de los personajes dice esta frase, ¿no? Para escribir se necesita una capacidad de asombro intacta ante la vida. Uh-huh. Vamos a cuestionarnos esto, ¿no? Sí, o sea, sí, cuando eres joven, la capacidad de asombro es total, ¿no? Tú has dicho, te encandila Ángel Campos Pampa, no quieres escribir como él, pero después esa capacidad de asombro intacta o golpeada, ¿no? Por los acontecimientos de la vida, por esos personajes que en este libro y en otros libros tuyos, porque tú ahí has sido bastante, hay como un rigor y una coherencia en todo ello, ¿no? Los sinsabores, los golpes, el caerse, el recuperarse. ¿Cómo se recupera esa capacidad de asombro? ¿Cómo se vuelve a escribir cuando, no sé, cuando el asombro ya como otra vez, ¿no? ¿Cómo se vuelve a ser joven? ¿No? ¿Qué estás Ya, proponiendo eso, no? claro. Bueno, a ver, Fácil. yo creo que primero que lo que dice un personaje no coincide exactamente, ya sabes, ¿no? Con lo que dice el autor, Sí, ¿no? sí, De sí. hecho, también, por ejemplo, la narradora del relato La moneda de Carver, pues habla de que la escritura es un oficio de tinieblas y en parte puede coincidir con ella y en parte no, ¿no? Entonces, la capacidad de asombro, bueno, en ese personaje sí, porque yo creo mucho en una frase, creo que era de Kafka, ¿no? Que él decía que mientras uno conserve la capacidad de asombro, nunca envejece, ¿no? Y quizás más bien es un deseo que una realidad. Eso desnuda, ¿no? Entre la confrontación del deseo y la realidad, ¿no? Y yo creo que más va por ahí, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Es más bien una aspiración que una realidad, porque efectivamente, como tú dices, esa capacidad de asombro se ve magullada por los avatares de la vida, propios o ajenos. A veces no en carne propia, pero sí en personas que uno tiene cerca, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sí que ocurre en la vida real, pero que uno ambiciona mantener esa capacidad de asombro, quizás porque no es que queramos ser eternamente jóvenes, pero sí como conservar esa pequeña lucidez, ese brillo hasta el final, ¿no? Sí, hay una cosa preparando este diálogo contigo, me he dado cuenta que se podría relacionar esa frase con el final tan hermoso del último cuento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero antes quisiera hacer un paréntesis y decir que el cuento Gaiga, que es el cuento dedicado a Gabriel Galán, me parece absolutamente extraordinario. Eh, Tratando el tema de la muerte con una profundidad y con una
un poner el vacío y el nihilismo casi, diríamos, en un relato como pocas veces he visto. Me parece un relato muy complejo, que se lee con mucha sencillez, que efectivamente se dicen muchas cosas casi como de pasada, casi sin querer, pero que te dejan desolado, ¿no? Y me parece un cuento magistral. Bueno, y luego continúo con lo otro, pero, o sea, porque, por el tema de la muerte, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, cómo recuperar, ¿no? la capacidad de asombro intacta. Y el último relato, cuando el personaje sube por las azoteas, ¿no? Remedando la historia, el famoso cuento del nadador, El nadador. ¿no? Que ha sustituido las piscinas por azoteas. Yo creo que el cambio es maravilloso. Ese personaje quizá, donde brilla la esperanza, que termina el libro, yo creo con una luz, quizá la nueva perspectiva es lo que le ha permitido, ¿no? Asombrarse o ver al menos las cosas de otro modo, ¿no? Quizá tenemos que cambiar de posición, ¿no? Quizá tenemos que buscar, hay que subirse al tejado, ¿no? Sí, Metafórico real, ¿no? Para ver lo que no habíamos visto, ¿no? No sé, me ha sí, eso me... encantado, ya te digo, el cuento tan vacío, tan tremendo de Gaiga, y ese final que tú haces de la muerte de la esposa, el hombre que va buscando algo y no sabe lo que es, ¿no? Y al final se ilumina algo para él. Y a la de 3. Pues bueno, me parece una pregunta muy interesante, Javier, y una observación muy interesante como casi todas las que sueles hacer, ¿no? La idea del último cuento sí que efectivamente era una reescritura del narrador que, como sabéis, es una historia bien triste, ¿no? Es la historia de una caída personal, una derrota, además contada de una manera magistral, porque es un cuento que a mí me produce fascinación porque está contado como un cuento realista, aunque hay un elemento de fantasía muy importante, o puede que no, o sea, puede que, en fin, las interpretaciones, que está sujeto a muchas interpretaciones. Y yo con este cuento, que además es el final, quería darle un final un poco más alentador, digamos, al libro y al cuento, ¿no? Entonces, como tú has dicho muy bien, se trataba de, bueno, pues de buscar, de leerlo de otra manera, ¿no? Entonces, esto de las azoteas era una manera de, en lugar de meterse dentro del agua, que es como volver al seno materno, a la profundidad, es cambiar de posición para ver la vida de otra manera, ¿no? Y el hilo conductor no va digamos, desde lo bueno a lo malo, sino al revés, de lo malo a lo bueno, ¿no? Era como invertir un poco todo ese proceso, ¿no? Que en un caso llevaba a la muerte casi en cierta forma y aquí al revés, a la vida, ¿no? Por lo menos yo sí, entonces me parece estupendo que lo hayas visto así, ¿no? Y sobre el cuento que mencionabas de Gaiga, que yo le tengo muchísimo cariño y ese también aprovecho para decir que yo acompañé, bueno, José Antonio Gabriel y Galán fue un escritor placentino y de los primeros que yo cuando era niño también, hay una pequeña historia personal, ¿no? Que yo admiraba, yo pensaba que en Plasencia no podía haber escritores y cuando yo vi una vez la estantería que la había comprado mi hermano, que alguien había nacido allí, era un escritor y había publicado un libro, me parecía maravilloso, me parecía fascinante, ¿no? Ese tema, ¿no? Y luego lo seguí como escritor y me encantó también, aunque ha sido un autor, digamos, que ha sido olvidado. Era un autor, además, que sus diarios, que son brutales por la sinceridad con la que cuenta la vida, su propio proceso de degradación, porque se estaba muriendo, y luego el mundo literario de entonces, de los años 80, ¿no? Cómo él se sentía ninguneado por algunos medios de comunicación, aunque era un escritor relevante y tuvo premios importantes también, pero él, digamos que tenía una ambición, su ambición era ser un autor, pues yo qué sé, como ha podido ser ahora Javier María, por decir, ¿no? Gente así. Y siempre me causó mucho interés. Entonces yo acompañé a otro escritor, a Alex Chico, bueno, pues en un libro que le estaba escribiendo sobre José Antonio Gabriel y Galán, y fruto de esos encuentros, pues bueno, luego acabé yo también hilando mi propio cuento, ¿no? Personal de todo ese proceso. Y ese es un poco el origen, pero sí, claro, ahí está muy presente la muerte porque es un escritor que me centro sobre todo en los momentos en los que él ya le quedaba poco tiempo de vida y además con la casualidad de que hay una parte autobiográfica en ese relato, como que hay una mezcla un poco, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en la agencia F, en la sección de cultura, y coincidí con personas que colaboraban con él en una revista, el Urogallo, que dirigió y que para mí fue muy importante, ¿no? Entonces, bueno, sí que tiene ese sello personal un poco también.
Sí. Bueno, por explicar otro de los relatos que me parece muy interesante es porque en ellos se trabaja el tema de la pintura, en concreto un cuadro de Hooper y uno de tus relatos, ¿no? Es curioso porque en algunos de tus cuentos el elemento visual me parece muy importante. Por ejemplo, en el cementerio alemán, la imagen del chico bajo la lluvia es algo que he incorporado a mi cabeza y a mi galería de imagen. No puedo olvidarme. Incluso yo creo que ya lo estoy recreando en mi cabeza porque la descripción que haces de ese momento es maravillosa. Y es, en el frío de la lluvia es una escena muy cálida, porque hay dos personas que al final abren su corazón, ¿no? Y en cambio, en el relato de Hooper, como no podía ser menos, es una frialdad, de una desnudez y de un despojamiento de emociones verdaderamente estremecedora. O sea, es realmente llevar un cuadro de la habitación de hotel de la mujer, el desamparo de esa mujer en ese hotel que tú llevas perfectamente al relato, ¿no? Supongo que eso no se puede hacer sin una conexión emocional con lo que estás viendo, ¿no? Y no sé si a partir de ahí, a partir de la imagen nace el relato, o nace más bien de esa situación emocional, o cómo ha surgido. Pues a ver, en el caso de Hopper y el cuadro, ¿no? La habitación de hotel, el cuento ese, hay una parte también, como siempre, hay un punto de partida que puede ser autobiográfico, pero no en el tema emocional, ¿eh? Yo durante muchos años, bueno, algunos años, estuve dando un taller en el Museo Thyssen, en el que se llamaba un taller, un cuadro, un libro, en el que yo vinculaba un cuadro a una época literaria y hablaba de varios libros y tal, ¿no? Y un pintor, perdón, que siempre me ha fascinado porque era muy narrativo, era Hopper, ¿no? Era un pintor, a diferencia de otros, que en sus cuadros contaba una historia realmente, si uno se ponía a pensar, ¿no? Y de hecho yo en clases lo he utilizado mucho por eso, porque te incita mucho a pensar en los personajes, a lo que piensan, a qué hay detrás de esa soledad, que es la que recorre gran parte de su pintura, ¿no? Y ese es el único punto de conexión biográfico, ¿no? Con ese cuento. Luego ahí hay otro pequeño homenaje, pero claro, eso tiene a un cuento de Henry James, La Dama y la Paloma, o sea, la Dama y la Paloma, no me acuerdo ahora mismo el título exacto, que es la relación entre un hombre mayor y una joven, no me acuerdo el título, pero es una novela corta en realidad, o relato largo, que a mí siempre me gustó mucho, ¿no? de Henry James. Y a partir de esas dos cosas yo escribí un cuento intentando que tuviera la atmósfera hopperiana, bueno, en un intento, ¿no? O esa plasticidad que tú has dicho, has mencionado, ¿no? De esa frialdad, de esa desnudez, de esa soledad, ¿no? De los personajes que recorren el cuento. Esa fue un poco mi intención. En el caso de Cementerio Alemán, tampoco hay mucho clave autobiográfica, aunque mucha gente me ha preguntado, salvo el hecho de que es un lugar que a mí me ha interesado, como contaba antes, ¿no? Y ni mi relación con mi padre es la del chico con su padre, ni muchísimo menos, ¿no? Pero esa imagen de la lluvia tiene que ver con una imagen o de las últimas que yo guardo de mis últimas visitas al cementerio alemán, ¿no? Que me pareció en ese momento que a pesar de la dureza del paisaje, me refiero porque ves las lápidas de personas que han muerto con 17, 18 años, yo personalmente sí que estaba leyendo un libro y me pareció que la literatura podía ser un lugar de acogida, ¿no? Frente a la soledad, ¿no? Y bueno, es un poco por intentar responderte, ¿eh? O sea, se me ocurre eso. Sí, en una reseña que ha hecho de tu obra Eloy Tizón, recientemente publicada, habla de, bueno, la verdad que hay que darle la razón, porque habla de la sobriedad en tu libro, de tu actitud de no engañar, de mostrar lo que uno es, de madurez, de equilibrio. Y según comentan los relatos, efectivamente, en cada relato hay un poquillo de tu vida, ¿no? Y de tu experiencia. Por supuesto, trastocada por la creación literaria y por la imaginación, pero hay... No sé si también eso se puede aplicar al primer relato, que es el de Tiempo del Tabaco, que también tiene, antes hemos hablado del aspecto, por ejemplo, de la hibridación entre ficción y biografía. Aquí podríamos hablar de la hibridación entre ficción del cuento y documental, ¿no? Porque hay una parte en las descripciones realistas del trabajo tan duro en el tabaco, del chico que se sube a una altura tremenda, del miedo, las órdenes, las relaciones sociales y de poder entre el patrón y los
y los trabajadores. No sé si eso también responde a una experiencia tuya que necesitabas contar o no. Pues fíjate, te diré que en realidad, bueno, yo creo que siempre la biografía está en todo lo que escribimos, ¿no? Aunque escribamos de a niveles fantásticos, ¿no? Yo siempre cuento que en una pequeña biografía de Tolkien, para escribir El Señor de los Anillos, se inspiró en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial, amigos que conoció, y uno no hilaría una cosa con la otra, pero la emoción es lo que realmente se traspasa, ¿no? Entonces, a nivel biográfico, tengo que decir que en la mayoría de los cuentos, yo, salvo en algunos en los que he hecho una investigación y tal, obviamente estoy ahí. Pero sí que en este primero es el más autobiográfico, en una parte, ¿no? Que es el sentimiento. Yo he trabajado de adolescente en el tabaco porque mi padre tenía tabaco, bueno, era mediero, y eso es la parte autobiográfica real. O sea, y era un trabajo que yo odiaba, y todo ese rechazo es el que yo he rechazado. Y esa relación ahí sí con su padre es la mía, con mi propio padre, ¿no? Evidentemente luego no ocurre lo que haya ocurre, eso sí que forma parte de la ficción, pero sí que la parte esa sí, esa hay una traslación de mi propia vida que sí que necesitaba sacar, ¿no? Y que ha salido en algún otro cuento, pero es una época para mí difícil de mi vida, ¿no? Porque yo recuerdo verano que todo el mundo, además fijaos en Extremadura, ¿no? Y la gente llegaba a las vacaciones y se iba a la piscina, y yo me tenía que ir allá a trabajar al tabaco, que yo ni siquiera fumaba, ni mi padre fumaba, y me parecía algo terrible, ¿no? Porque Extremadura en agosto son 40 grados a la sombra, ¿no? Sí. Y esa experiencia, que tampoco quiero decir con eso que ha sido la más dura del mundo, pero que sí que me marcó de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Claro, ese deseo, yo creo que en el paquete de lo que uno desea escapar está claramente esa Claro. relación, ese trabajo, ese pueblo cerrado y ese deseo, no sé, si de ir a la ciudad, abrirse un camino, es la sensación que da Sí. ahí, ¿no? Claro, la ciudad era un lugar de escape, ¿no? A este mundo, ¿no? Y de abrir otras posibilidades. Y no era tanto, fíjate, mi intención documental, sino como algo vivido. Es como algo, o sea, no es que yo intentara hacer como un relato, digamos, social para ver, era lo que yo sentía en ese momento y es que lo conocía muy bien, ¿no? No tuve que, igual que para otros historias uno tiene que documentarse, a mí no hacía falta documentarse, ¿no? Porque lo había mamado mucho, ¿no? Y formaba parte casi de pues diría, mis sedimentos emocionales, ¿no? Sí, sí, no, es verdad, probablemente resulta documental para que no lo conoce, como en mi caso, que Claro, no sé nada del cultivo del tabaco, ¿no? claro, claro. Luego hay un detalle, el personaje, no el protagonista, sino el otro chico temible que vive Sí, más o menos un salvajemente, Dominico, sí, sí, sí. sí, me ha hecho Dominico, recordar dos cosas. Por un lado, mi propia experiencia personal y que también yo he trabajado en algún relato. Siempre hay un grupo marginal alrededor nuestro. sí. Siempre hay algún niño peligroso alrededor nuestro. Eso por un lado, como experiencia, y yo también lo he trabajado en algún cuento. Y luego he visto en algunos relatos de Ana María Matute, a la que he leído hace poco, también aparece ese tema. El Espectacular. temible, el personaje, el niño adolescente temible, que al final no resulta tan temible y no resulta tan espantoso, sino que es una pobre criatura. Uno de los relatos de Ana María Matute, no recuerdo el título, acaba diciendo, es también un marginal al que luego le da una paliza y queda sangrando y tirado en el suelo, y la narradora, que no ha participado en la violencia, dice, si no era más que un niño, no Yeah. era más que un niño, no, termina así el relato, ¿no? Y me ha acordado, o sea, me has hecho recordar porque es esa misma experiencia, ¿no? De le tengo miedo y luego me lo encuentro ahí, es un pobrecillo tirado en el suelo, ¿no? O sea, es estremecedor esa escena, ¿no? Inesperada, estremecedora y esa conexión ahí, ¿no? Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que cuando uno es niño ve las cosas de otra manera y hay seres que te parecen terribles que luego no lo son tanto y con el paso del tiempo lo ves hasta casi con ternura, aunque en su momento te hicieron sufrir, ¿no? Sí. Este personaje sí que existió, no así tal cual como yo lo cuento, pero sí que existió hombre, en ese momento era digámoslo así, bastante salvajado, ¿no? Y te hacía pasar miedo con muchas cosas. Con el paso del tiempo, luego, y que no suene mal estas palabras, era como un pobre desgraciado, porque Sí. el pobre tuvo luego una vida bastante complicada bueno, por sus circunstancias vitales, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que luego cuando uno pasa etapas en su vida, el pasado ya lo ve de otra manera, ¿no? Luego me gustaría, no sé si es posible, pero leer un Lo que diga pequeño... Vicente, que es Sí, nuestro sí, sí, jefe sí, sí, aquí. sí.
Por por orden supuesto. varias cosas. Me gustaría leer un fragmento como ilustración de un cierto estilo que yo creo que tú aquí practicas, ¿no? Y comentarlo contigo. Es del cuento La ciudad blanca, en la página 72, y dice así. Dice, después del divorcio, Samuel se sumió en la oscuridad. Con la ayuda de un terapeuta ha conseguido regresar a la vida, pero no del todo. Necesita iluminarla de nuevo con una luz distinta, más matizada, una luz que aún no ha sabido encontrar, aunque el descenso a los infiernos ha renovado su modo de observar y acercarse a las cosas y a la gente. Samuel espera que el libro sobre el poeta le sirva como punto de partida en su búsqueda de un nuevo yo. Bueno, una especie de pasar suavemente sobre las cosas, no subrayar lo trágico, no subrayar lo dramático. Algún crítico creo que también lo ha señalado, pero sin dejar de mencionarlo. Es decir, que hay una mención, pero muy discreta, muy prudente. No hay un regodearse, recrearse en el dolor, ¿no? Este necesitaba una luz distinta, más matizada, una luz, y luego, bueno, la escritura poética tuya, ¿no? Tan hermosa, pero bueno, me gustaría comentar eso, ¿no? Bueno, no sé si llamar tolerancia ante los sinsabores de la vida, una capacidad de encajar, y lo conectaría con un tono general más bien melancólico que yo encuentro en el libro, que yo creo que más allá de lo temático, que hemos hablado bastante, un tono melancólico, una mirada serena, dolorida, realista, posibilista, no sé cómo lo. Y eso está en el estilo, no está, claro, eso no es una actitud que aparece de la nada, está tejida con el texto, ¿no? Está unida al texto. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que no eres la primera persona, ¿no? El primer lector que me lo dice. Yo creo que casi todos estos cuentos, como otros muchos con otros anteriores, siempre hay un tono melancólico, o muchas veces hay un tono melancólico, que no llega a la tristeza tampoco, pero que sigue ese pozo, ¿no? Tampoco de resignación ante la vida, por decir, y por hablar de un autor que a mí me gusta mucho, un poco un tono chejoviano, que aunque Chejov también tiene mucho sentido del humor, ¿no? Pero sí que tiene esa melancolía del paso del tiempo, de esa lluvia fina que nos va calando, ¿no? En el día a día, que de una manera muy sutil, que a mí esa sutileza es lo que me interesa, ¿no? Me gusta, no soy de grandes acontecimientos, sino de pequeños acontecimientos que se van sedimentando, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra memoria, y eso es un poco lo que yo creo que para mí también es como yo me veo como escritor, ¿no? Como meterte dentro de esos sedimentos y intentar explorar y atisbar una pequeña luz, ¿no? Y de hecho en ese pasaje que has leído de encontrar la luz, aparte de este tono general, ¿no? Que puede haber en mis otros cuentos y en este libro, por supuesto, de melancolía y de buscar una luz que también alumbre un poco en esa pequeña tiniebla. También tiene mucho que ver con el personaje que estaba investigando, el narrador, con Ángel Campos Pámpano, que trabajó mucho la luz, el tema de la luz, ¿no? Y él tiene un poema unos versos muy bonitos y que concluyen algo así como, salvo la luz, no hay nada, ¿no? Entonces, esa idea de la luz como renovación, como algo que va más allá de lo físico, sino que tiene que ver con nuestro propio interior, siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y la luz más interesante es la luz matizada, pero pienso yo, no es la luz que quema, ¿no? La luz muy intensa quema algo. La luz que nos hace incluso para la agricultura, que de alguna manera está, aunque yo tampoco he sido un agricultor ni mucho menos, pero he tenido mucha conexión con mi padre y eso, creo que la luz que hace que los frutos fructifiquen, ¿no? Y los árboles fructifiquen y todo eso, es una luz más matizada que no queme a las plantas, ¿no? Y eso, quizá me estoy yendo por los cerros de Úbeda, no lo sé, pero es un poco lo que también trataba un poco de... Para nada, para nada. No, me has hecho pensar que, según hablabas, que sería interesante, yo no lo he hecho, porque es ahora cuando lo has dicho, ¿cómo funciona la luz en tus cuentos? Porque muchos de los cuentos realmente ocurren en las penumbras. Por ejemplo, la moneda de Carver, la de la mujer, ocurre en un bar donde hay penumbra. La luz del hotel ocurre en la penumbra. El lugar de donde se cultiva el tabaco es penumbroso. El cementerio alemán está lloviendo y no hay luz. O sea, que realmente no solo es un tema, es que contribuye a la atmósfera, ¿no? Es que es verdad.
Sí, sí. La verdad que no lo había pensado mucho, pero es verdad, bueno, lo de la luz sí, ¿no? Pero esto que dices es verdad que la atmósfera, normalmente la mayoría de estos cuentos, es una atmósfera de claroscuros, ¿no? Y a veces de oscuridad, de cierta forma, ¿no? Hay otros en los que no, pero sí es cierto, ¿no? Que transcurre en habitaciones cerradas, salvo quizá el último, donde es precisamente esa reinvención del nadador, donde el personaje explora las azoteas, ¿no? Y ahí sí que la luz es diferente, ¿no? Es otra luz, la luz y el contacto con el cielo, que de alguna forma es la vida, ¿no? Bueno, era un poco, por eso también quise cerrar ahí con ese cuento, ¿no? Sí, Quizá un poco más optimista. justamente contradiciendo al nadador, que acaba en la Claro, noche, en las es cierto. constelaciones, etcétera, ¿no? O sea, En invierno, sí, 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 sí. Sí, 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 la acaba en oscuridad. invierno. Claro, Sí, claro, totalmente. qué bien. Bueno, por ahí acabando, me gustaría hacerte una pregunta que me interesa personalmente. Es, ¿cómo afrontas un escritor como tú, que lleva una trayectoria, que no eres el que empieza, sino que el que ya va construyendo una bibliografía? ¿Cómo te planteas el siguiente libro? ¿Con el peso de lo que ya llevas escrito? Hablo primero de los pesos posibles, no lo sé, a lo mejor me dice, pues ninguno. Bueno, con el peso de la pequeña bibliografía que hay sobre ti, en el sentido de la recepción que ya ha habido, ¿te centras en lo que necesitas contar o también en lo que o te influye lo que se espera que tú puedes contar aquí y ahora para otras personas? ¿Hasta qué punto tienes la libertad que supongo yo que tiene uno cuando empieza? ¿O es algo ya más matizado, te gusta esa palabra? ¿Y en qué medida, no? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando te planteas otro libro, no? Pues mira, realmente, aunque suene un poco pretencioso, y no lo intento para nada, me siento bastante libre, ¿eh? No siento ningún peso, e intento que además no exista ese peso. Hay varios factores que me influyen, ¿no? A la hora de abordar un nuevo libro. Primero es que ese proyecto me interese y me divierta, ¿no? Y también yo he intentado que este libro de cuentos fuera un tránsito hacia otra cosa diferente, Ajá. ¿no? Porque si no, bueno, ahí sí que había una intencionalidad. Evidentemente uno nunca rompe del todo y no se trata de decir, no, pues ahora lo que he escrito es una mierda, ¿no? No sé, no digo eso, ni muchísimo menos, porque uno lleva una trayectoria y tiene pues unas influencias, aunque muchas veces ni siquiera son conscientes, ¿no? Pero en ese sentido, y yo creo que tú mejor que nadie lo puedes entender porque es una persona que como escritora has explorado muchas formas de contar, dentro de lo posible y dentro de sin perder mi identidad, si es que tengo alguna, que tampoco lo sé, pues sí que me gustaría explorar otras cosas, ¿no? Otras formas de contar. Y en ese sentido me siento muy libre. Entonces pienso, esto ya lo he hecho, ¿no? Ahora voy a intentar hacer algo un poco diferente. Con eso no digo que vaya a ser revolucionario, ni mucho menos, ¿no? Pero sí emprender otras vías, ¿no? Otras vías de contar. Y en ese sentido me siento también una persona muy permeable, ¿no? Incluso a pesar de la edad que tengo y bueno, que ya he escrito algunos libros, de que yo me siento permeable a lo que voy leyendo, de autores clásicos nuevos, ¿no? Y que en un momento dado me pueden dar una pista, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir, o sea, que sí que me siento bastante libre. No tengo en ese sentido una carga que sí que puede, quizá porque tampoco soy un autor de éxito, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, pues que algunos autores publican una primera novela, por ejemplo, un primer libro, y eso te pesa mucho porque los demás hay una expectativa, ¿no? Sobre lo que va a escribir lo siguiente, porque claro, después de esto, yo recuerdo haber entrevistado a Luis Landero, que es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando era jovencillo y pretendo hacerlo también en breve, y yo me acuerdo cuando publicó Juego de la Edad Tardía, él, claro, luego planteaba, ¿y qué hago después? Porque Claro, tuvo tanto éxito, ¿no? Que te claro. quedas un poco ahí. Como ese no ha sido mi caso, creo que no es el caso de mucha gente, pues yo pienso que me siento con total libertad, ¿no? Y que lo que para mí es importante en la escritura siempre es la honestidad literaria, que uno intenta contar lo mejor que puede, ser lo más ambicioso posible con uno mismo, ¿no? Y eso yo creo que sí que es un reto, ¿no? De intentar dar todo lo que uno puede de sí y luego te quedas donde te quedas, claro, pero no me siento en ese sentido con un peso del pasado ni de lo que he escrito, sino como pienso que cada vez estoy aprendiendo de nuevo. Yo tengo esa sensación. O sea, a veces pienso, incluso no solo con la escritura, con la lectura, que me considero un lector, bueno, que me encanta la lectura y la necesito, que digo, jo, es que yo no sabía leer antes, ¿no? Como que de pronto tengo la sensación de que estoy aprendiendo ahora, ¿no?
y puede sonar un poco sorprendente, pero digo, bueno, ahora es cuando realmente estoy entendiendo las cosas, no antes, cuando con 20 años, ¿no? Eso es un poco lo que siento. Eso último que dices, realmente es bonito de oír en alguien que ha escrito un libro en área de descanso donde has recuperado un montón de lecturas que son impresionantes, ¿no? En cantidad y en calidad. Pero bueno, te felicito, ¿no? Bueno, no sé. ¿no? Porque me parece hermoso tener esa libertad, ¿no? Y lo que estás diciendo, esos caminos, ¿no? La permeabilidad, la fidelidad a uno mismo, el aprendizaje continuo, el volver a leer, no sé, me parece un manual de salvamento para escritores perdidos, ¿no? Bueno, no lo sé, tampoco es que yo pretenda salvar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero sí te diré que yo la capacidad de asombro esa que decía no la he perdido. Y me sigue sorprendiendo las cosas, y tengo esa impresión de seguir aprendiendo y hombre, intento hacerlo además, ¿eh? No cerrarme ni a las nuevas generaciones y, por supuesto, los clásicos siempre están ahí, ¿no? Y en mi propio trabajo, pues lo mismo, ¿no? O sea, tener todo el camino libre, ¿no? Porque como realmente yo no vivo, como muchos de nosotros, no vives de los derechos de autor, ni de lo que ganas con los libros, sino de otras actividades, pues no te sientes comprometido en ese sentido, porque con una editorial que tengas que sacar todos los años un libro, ¿no? Y sacar una rentabilidad y tal, pues en ese sentido me siento absolutamente libre, la verdad. Bueno, pues entonces esperaremos otros 8 nuevos cuentos, 8,5 o quizás Bueno, 16, ya veremos. veremos. Igual cambia el número, ¿no? No, lo del 8 simplemente por rematar esa curiosidad, tenía que ver con el anterior, ¿no? De 8 cuentos y medio, que, bueno, era un pequeño homenaje a Fellini, ¿no? Que siempre me encantó Sí, la película de 8 y medio. Y sí, luego, pues también a los 9 cuentos de Salinger y ese sí. medio cuento que había, un pequeño juego que luego he mantenido. Me parece que 8 cuentos es un buen número para un libro de cuentos, Bueno, pero no tiene más misterio. pues lo esperaremos con ganas, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias por esta lectura tan atenta, Javier, bueno, que no podía ser menos. Y Bueno, bueno, agradecer a quien nos vea a posteriori y pedirle disculpas por todos los problemillas técnicos que hemos tenido y que, Se bueno, va a solventar todo y nadie va a ver nada. nadie va a ver nada. Bueno, Nadie va a ver nada. muy bien. Ya os lo Estupendo. comunico. Va a quedar un Estupendo. vídeo muy chulo. Estupendo. Y bueno, y por supuesto, muchas gracias a Vicente y a Nada, la librería La Montaña Mágica, que qué libro tan necesario de releer ahora, ¿no? Esta novela, ¿no? La Montaña Mágica en estos tiempos que corren, por todo lo que a cuenta. mí me está volviendo a llamar. Yo me lo he leído ya 3 veces. Y me pasa cuando, a lo mejor, no sé, será algo en mi plano psicológico, que es como si fuera una especie de refugio, porque al fin y al cabo, bueno, por situaciones personales, me vuelve a llamar otra vez el libro para que lo vuelva a leer Sí, desde el principio, porque es una maravilla. Lo que pasa, claro, se habla muchísimo de las páginas tediosas de La Montaña Mágica, como se puede hablar de las páginas tediosas de Moby Dick, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sería de este mundo sin ese tipo de libros? La verdad, las cosas como son. pues la verdad que mucho más triste y más pobre, eso estoy seguro. Sí, cierto. Y son libros yo creo también que hay que leer pienso, con una cierta edad, que es cuando Sí, realmente entiendes también claro. algunas cosas, me parece a mí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues señores Javieres, los dos Eso, Javier Morales, Javier Sáez, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa en Cartagena. seguro. Iremos por Y ahí, iremos por ahí. pues nada, cuando Me queráis encantaría conocer tu librería. y todo vuelva un poco a la normalidad, pues seguro que nos juntamos y hablamos un buen rato de literatura, relatos y de lo que se tercie. Señores, buenas Bueno, noches y de verdad ha Buenas sido un noches. placer. He aprendido muchísimo, bueno, eso que quede claro también. Yo también, sobre mi propio libro, he aprendido mucho con Javier. O sea Eso es lo más interesante muchas veces de que te presenten los claro, libros, ¿eh? claro, Que te dan una imagen claro. de espejo que es Claro. increíble. Pues, señores, buenas noches a todos que y se llene la librería de lectores. Eso, que se llene la librería y que compre muchos libros la gente, Eso que sobre es. también todo es una forma de resistir. Vamos, aquí, el mío o otros libros, la pero moneda aquí. Salud, este también. salud. Bueno, Bueno, y Adiós, gracias. chao, Hasta chao. luego. Chao, adiós. chao. Chao. Hasta luego.